Hola, soy Beatriz Ramos, soy ilustradora y en las redes sociales se me conoce como Naranjalidad. La primera manera, y la más sencilla y la más obvia, consiste simplemente en utilizar nuestra paleta para hacer la mezcla. A mí me gusta utilizar especialmente paletas metálicas o cerámicas porque el color se distribuye mejor y es más fácil controlar la mezcla final que estás obteniendo. Cuando utilizas paletas plásticas, muchas veces el agua se acumula por la tensión superficial y al final no ves exactamente el color que estás trabajando. Entonces, la primera manera, como os he comentado, sería simplemente, por ejemplo, coger nuestro primer color, que sería el amarillo, aplicamos la cantidad de agua que consideremos necesario según la superficie, limpiamos, eliminamos el exceso de agua y cogeríamos el segundo color, que en este caso va a ser el azul. Y simplemente mezclamos bien hasta que todos los pigmentos estén repartidos uniformemente y ya aplicaríamos en el papel. La segunda manera, si no queremos que el resultado sea tan homogéneo, consiste en hacerlo por partes. Es decir, primero daríamos la capa de amarillo y mientras todavía está húmedo, limpiamos el pincel para no manchar el godet, eliminamos un poco el exceso y cogemos el azul. Y en lugar de hacer la mezcla en nuestra paleta, la haríamos directamente sobre el papel. De esta manera conseguimos que el color no se reparta tan uniformemente y se creen ciertos gradientes de los colores que componen el color final. Y ya por último, la última manera sería hacerlo por superposición de capas, es decir, en lugar de mezclar colores, pondremos una capa sobre otra, aprovechando que la acuarela precisamente no es opaca y tiene este carácter aguado. En este caso, por ejemplo, cogeríamos el azul, daríamos la primera capa y una vez que se secara, daríamos la capa de color amarillo. Una vez que tenemos la primera mancha de color seca, consistiría en aplicar la siguiente. Por ejemplo, otra vez el amarillo y lo aplicaríamos por encima. Más o menos opaco en función del color que queramos conseguir. De esta manera conseguimos un verde, pero de una manera diferente a las anteriores que hemos visto. Como veis, aquí tenemos las tres maneras de conseguir una mezcla de color. En esta primera habíamos hecho una mezcla homogénea y la habíamos aplicado. Como veis, el tono es mucho más uniforme. En esta segunda se ven zonas más azules, incluso los bordes amarillos. Esto es lo que se consigue al hacer la mezcla directamente sobre el papel. Y como veis en la tercera, el toque es totalmente diferente. Se ve el azul y se ve simplemente una capa velada de amarillo por encima. Estos lápices cambian mucho de color desde que lo ves en la mina hasta que los utilizas con agua. Entonces os recomiendo que os hagáis vuestra propia guía utilizando vuestros lápices de colores que tengáis y que simplemente los humedezcáis y pongáis al lado el código que le corresponde. De esta manera tenéis una guía real de cómo acabarán los colores una vez los utilicéis como acuarela. La primera es la más sencilla, que es directamente aplicar el color sobre el papel y con un pincel húmedo pasarlo por encima hasta que el color se convierta en una mancha homogénea. Podéis utilizar más o menos agua o frotar más o menos con el pincel en función de si queréis que se noten más o menos los trazos del lápiz. Otra manera de utilizar los lápices es mezclándolos entre sí. Si queremos un tono, por ejemplo, que fuera mezcla de estos dos, lo que haríamos sería aplicar primero una capa de uno, después el siguiente, encima sin más, y lo mismo con un pincel húmedo, humedecemos hasta que queda una mezcla homogénea. Otra manera de utilizar los lápices es directamente sobre él. Humedeciendo el pincel, cogeríamos el pigmento de la punta y lo podríamos utilizar para pintar. Esto es especialmente útil para dar toques de color más intensos. Y ya la última manera que os voy a enseñar de utilizar estos lápices es humedeciendo directamente la punta en agua. De esta manera conseguimos que se ablande y el trazo quede mucho más interesante. Como está semihúmedo, la textura es casi similar a un pastel.